Buenas, vamos a resolver este ejercicio que es el número 10 del ejercitario de inductancia. Dice que se construye un solenoide S cilíndrico de 8 centímetros de diámetro. Vamos a ir resaltando nuestros datos. Con 600 espiras apretadas. De alambre de 2 milímetros de diámetro. O sea, 8 centímetros es el diámetro del cilindro que forma el solenoide y 2 milímetros es el diámetro del alambre. Y nos dice que tiene 5,4 ohm por metro. Eso que está ahí sería su resistividad por la unidad de medida, ¿verdad? Después nos dice que se conecta a una FEM de 6 megavolts durante 1,6 veces su constante de tiempo inductiva de ese, ¿verdad? Y se lo desconecta. Nos pide calcular la diferencia potencial en la resistencia J de 1200 ohm en ese instante al desconectar la FEM-E. Utilizar todos los decimales. Bueno, entonces lo que tendremos nosotros es esta situación. Tenemos este circuito. Este sería el solenoide S, que nos dice que forma un cilindro con 600 espirales. Y ese cilindro, si nosotros hacemos un corte acá y miramos hacia acá, lo que vamos a ver es esto, vamos a ver un círculo. Y el diámetro de este círculo nos dice que es 8 centímetros. Y el diámetro del alambre que forma el solenoide es de 2 milímetros. Y tenemos 600 espiras. Nos da su resistividad. Nos dice que la FEM es de 6 megavolts. Y esta resistencia J es de 1200 ohm. Nos dice que esto está así inicialmente, luego se conecta durante 1,6 veces la constante de tiempo del solenoide. Y si nos recordamos, la constante de tiempo es igual a la inductancia sobre la resistencia del solenoide. Bueno, entonces ahí, una vez que tenemos todos nuestros datos y analizamos nuestro ejercicio, vamos a pasar a resolver. Bueno, como les dije, esto se conecta y se conecta durante un tiempo t. ¿Qué va a empezar a pasar ahí? Vamos a tener un circuito LR, ¿sí? Vamos a tener un circuito de nuestro solenoide y una resistencia, el circuito LR. Entonces vamos a tener que utilizar esta fórmula que está acá. Perdón, esas. Porque esas son para los circuitos LR, ¿sí? Bueno. Y después de este tiempo t, esto se desconecta. Y nos pide calcular la diferencia de potencial que hay entre los extremos de esta resistencia J. ¿Y cómo podemos calcular nosotros la resistencia, la diferencia de potencial entre los extremos de esta resistencia? Y por la ley de Ohm. La diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad por la resistencia J. Y lo que nosotros no tenemos es esta intensidad. Y esa intensidad, ¿cómo podemos sacar? Podemos sacar de esta fórmula del circuito RL. Entonces vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Vamos a copiar la fórmula para nuestro circuito RL. Va a ser la FEM sobre la resistencia por 1 menos E elevado a R sobre L por T. Esa es la fórmula. Bueno, y acá hay que analizar qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que nosotros no tenemos. Lo que nosotros no tenemos en este caso sería la resistencia de nuestro solenoide. Eso es lo que nos estaría faltando.
porque el tiempo es dato, que es igual a 1,6 veces L sobre R. La FEM también es dato. Si nosotros tenemos esa FEM, pero esta resistencia nosotros no sabemos la resistencia de nuestro solenoide. ¿Y cómo podemos calcular la resistencia del solenoide? Y el ejercicio nos da la resistividad del alambre. Entonces nosotros podemos calcular esa resistencia. ¿Cómo calculamos esa resistencia? Y si nos recordamos la fórmula de la resistencia, que relacionaba a la resistencia con la resistividad, era resistividad por L sobre el área. Entonces acá es donde tenemos que sacar los datos. El área, ¿cuál va a ser? Esta área va a ser el área del alambre. Entonces acá vamos a usar pi por diámetro del alambre al cuadrado sobre 4. Esa va a ser nuestra área. El área es el área del alambre, ¿sí? Y ahora, ¿cómo vamos a sacar nuestra L? Tenemos que calcular la longitud del alambre. ¿Y cómo calculamos esa longitud? Bastante fácil. Nos dice que tenemos 600 vueltas y nos dice que esas vueltas son de espiras que tienen un diámetro de 0,08 metros. Entonces, si nosotros el perímetro de este círculo con este diámetro multiplicamos por 600, vamos a tener la longitud del alambre que forma nuestro solenoide. ¿Sí? Entonces, esta longitud va a ser 600 por pi por diámetro. Por pi por diámetro del... Voy a poner nomás así diámetro porque a veces le llamé diámetro. Es el diámetro del cilindro, del solenoide, ¿sí? Entonces va a ser 600 por pi por el diámetro. Bueno, y ahí nosotros vamos a poder obtener nuestra resistencia. La resistencia, metiendo todos nuestros datos, yo ya resolví antes el ejercicio para que este video no sea tan largo. A mí me salió 259,2 por 10 a la 6 ohm. Entonces con esta resistencia nosotros vamos a poder calcular nuestra intensidad. Con esta resistencia vamos a esta fórmula y eso nos lleva a obtener la intensidad. Y esto a mí me salió 0,01847 y más decimales, ¿verdad? Nos dice que usemos todo decimales, así que este valor que nos sale acá de la i vamos a guardar en nuestra calculadora para poder usar más adelante, ¿sí? Entonces nosotros ahí ya tenemos la intensidad que va a circular por nuestro circuito cuando pasa el tiempo t igual a 1,6 por la constante de tiempo. Entonces con esa intensidad ¿qué es lo que nosotros vamos a poder calcular? Vamos a poder calcular la diferencia potencial. Pero vamos a recordarnos en qué momento es lo que nos pide calcular la diferencia potencial. Nos pide en el instante al desconectar E. Y al desconectar ya no vamos a hacer esta la fórmula. La fórmula va a ser esta que está acá, ¿sí? Y para que vean nomás, vamos a utilizar esta intensidad. Esta es la intensidad que vamos a utilizar. Pero vamos a analizar esa fórmula. La I inicial acá, vamos a llamarle I' para no confundir. La I inicial va a ser I minúscula. Y el tiempo acá va a ser 0. ¿Por qué? Porque es apenas al desconectar, ¿sí? Entonces esto que está acá se nos hace 1. Entonces I' va a ser igual a I. Nosotros podíamos usar directamente ya esto o hacer este análisis, ¿verdad? Para poder llegar a esto. No hay ningún problema con eso, ¿sí? Quería mostrar nomás lo de la fórmula para explicar por qué vamos a usar esta I directamente.
Bueno, entonces con esta intensidad aplicamos la ley de Ohm, ¿verdad? La diferencia potencial J le voy a llamar, va a ser I por J. Y acá nosotros vamos a meter nuestra intensidad con todos nuestros valores, ¿sí? Con todos los decimales, y vamos a multiplicar por 1200, que es la resistencia de el valor de la resistencia, ¿sí? Y esto sale 2,17 volts. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Que si se fijan acá, así luego nos debería de salir. Bueno, cualquier pregunta o cualquier otro ejercicio que quieran resolver, me preguntan y me piden para resolver sin problema.